Ha llegado el momento de escuchar el programa Roca de Salvación. La mejor manera de comenzar el día es escuchando la palabra del Señor. Y ahora con ustedes el pastor Mickey Grau. Muy buenos días. Este es su programa Roca de Salvación. Hoy queremos excusar al pastor Mickey Grau, que se encuentra acompañando a su nieto que se graduó de 8º grado y está tomándose unas pequeñas vacaciones. También hoy el programa salió al aire con el pastor Ulises Nieves. Por causas ajenas a nuestra voluntad, la grabación del programa no se pudo llevar a cabo, pero habiendo escuchado el mensaje, este que les habla es Frank Manuel, y como dice la palabra, esa palabra no tornará atrás vacía, así que me vi en el compromiso de tratar de mantener el mensaje para estas personas que ya se acercan a la internet y buscan el programa para ser edificados. Hoy el tema es: tus oraciones tienen respuesta. Tus oraciones tienen respuesta. El tema central es en el libro de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu amor, tu misericordia y tu gran bondad, Padre del cielo, y venimos ante ti por la sangre de Jesucristo que nos da acceso a tu presencia, a presentarte este programa y presentarte este mensaje. Sé tú, Padre Santo, allá en los hogares, tocando cada vida y cada corazón, preparando la mente y los corazones para que este mensaje pueda llegar y hacer rema en cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Y dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas.
Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Este sacerdote tenía una petición delante del Señor, como las que podemos tener muchos, y él quería tener un hijo. Fíjense que la palabra dice que ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Eran personas que velaban celosamente por hacer la voluntad de Dios. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero pues le tocó a Zacarías ofrecerle el incienso en suerte. Y entrando al santuario, la multitud oraba. Todos tenemos peticiones delante del Señor. Pero fíjese que muchas veces nuestras oraciones tienen estorbo. Y es porque una persona que se acerca a Dios tiene que creer, como dice la palabra, que le hay. El que se acerca a Dios tiene que creer que existe ese Dios. Otra es que si nosotros no tenemos una relación con el Señor, y por eso le llamamos Señor, porque de Él es la voluntad, y nosotros nos toca obedecer. Si nosotros no tenemos una relación sana con el Señor, nuestras oraciones no van a alcanzar su propósito. Fíjense que hay 4 elementos de la oración y estamos hablando bajo el tema: tus oraciones tienen respuesta. 4 tipos de respuesta. Una es sí, el Señor te concede la petición. El segundo elemento es no, el Señor no te quiere conceder, por la razón que sea, esa petición. La tercera es más tarde, o sea, espera. Y como dicen por ahí, esa es la fruta que no le gusta a muchos cristianos. Que ojalá y me hubiese dicho que sí o me hubiese dicho que no. Pero cuando me dice espera, la espera desespera mucho. Pero hay un cuarto elemento que tal vez esto te puede sorprender en el día de hoy. Y es una contestación, es una respuesta también a tu petición. Y es que el Señor te dice: yo te voy a dar algo mejor. Recuerda que el Señor es soberano. De Él es la voluntad. Él es el creador. Él sabe lo que te conviene. Y si en un momento dado Él escucha tu oración, Él va a dar más abundantemente de lo que pedimos. Déjame añadir que antes de que nosotros abramos la boca, el Señor conoce toda nuestra necesidad. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
O sea, hay varias cosas aquí. Zacarías y Elizabeth eran personas justas. Y también dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Obviamente nosotros somos pecadores. Si no fuera así, porque el Padre desde un principio había dicho la paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte, nuestras oraciones tampoco van a ser escuchadas. Pero el Señor de tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese fue el que puso el Señor para darnos salvación. Ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese Señor y ese Salvador es el que nos santifica, es el que nos justifica. Y delante de Dios somos justos ante Dios por aquel que murió en la cruz. Zacarías y su mujer Elizabeth eran personas justas. Y añade la palabra que andaban irreprensibles. ¿Qué palabra es esa? Irreprensible es todo aquel que, poniéndolo en arroz y habichuela, irreprensible es aquel que no hay que regañar, que hace las cosas bien. Por lo tanto, no hay motivo por qué llamarle la atención ni encontrarle falta a lo que hace, porque anda irreprensible. De tales personas, obviamente, Dios se agrada. Nosotros seguiremos siendo pecadores, porque esa es nuestra naturaleza. Pablo dijo en una ocasión, lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy por Jesucristo nuestro Señor. Obviamente, porque ese fue el que nos vino a rescatar. Él murió en nuestro lugar. Nuestras oraciones deben ser hechas al Padre, obviamente en el nombre del Hijo, porque a través del Hijo ese es el único mediador entre Dios y los hombres. De hecho, Él desde el cielo todavía sigue orando por nosotros. Cuando Él murió en la cruz, tuvo ese detalle tan grande de aún aquellos que le dieron muerte. Él le pidió al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra exhorta a cada cristiano a mantener una vida de oración, porque esa es la comunicación que tenemos con Dios. Y esta oración exhorta la palabra que sea sin cesar. O sea, usted puede estar haciendo lo que sea, la tarea, estar trabajando, estar en su casa descansando. Debemos mantenernos en comunión y en oración, porque así lo exhorta la palabra y debemos obedecer. Dice la palabra, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay veces que nosotros pedimos cosas que no necesariamente están alineadas con la palabra. Por ahí viene entonces la frustración porque nuestras peticiones no son contestadas. Eso es como en la palabra dice, ustedes no tienen porque no piden. Dice la palabra de Dios. Ustedes no tienen porque no piden. Pero cuando piden, piden para sus deleites. Entonces, hay que tener presente que debemos mantener una vida de oración y que esta vida de oración debe hacerse adecuadamente. La oración debe ser algo que se haga correctamente delante del Señor. Obviamente tiene que haber una reverencia.
nos presentamos delante del Padre en el nombre de Jesús, porque es a través de Jesús que tenemos acceso al Padre. Le fue preguntado por los discípulos: Señor, ¿cómo debemos orar? Y él hizo aquella oración modelo que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, la oración se hace al Padre. Y obviamente a renglón seguido ya hay frutos de alabanza, frutos de labios, alabanza. Porque usted no se está presentando ante cualquier persona, usted se está presentando al que es digno de todo, de toda alabanza y de todo loor. Usted se está presentando delante del Todopoderoso. Obviamente, como tal se le debe tratar. Hay personas que la confianza que sienten con el Señor tienden a tener una relación personal que tal vez el Señor mira con agrado, pero yo creo que para hacer las cosas mejor debemos siempre reconocer que Él es una deidad, que Él es un Dios, que Él es todopoderoso, que Él es el que todo lo sabe, Él es el que todo lo ve, y que no nos estamos relacionando como iguales. O sea, debe haber una humillación de parte nuestra. Obviamente, somos salvos porque Él quiso que fuéramos salvos, porque Él murió en nuestro lugar, porque el amor de Él fue tan grande, no tuvo su gloria como una cosa de que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y aún así estuvo dispuesto a vivir entre los hombres y como los hombres, y sufrió y padeció en todo como hombre, dice la palabra. O sea, que si nosotros necesitamos del Señor porque estamos pasando por una prueba o alguna tentación, Él tiene compasión, Él puede compadecerse, porque por lo que Él padeció, aprendió también, siendo hijo, la obediencia. Así que cuando nosotros tenemos situaciones, debemos apropiarnos de la fe. El consejo de Dios es la palabra de Dios. Y ese consejo siempre nos exhorta a través del Espíritu Santo a seguir por el camino de toda justicia y toda verdad. El tiempo, como sabemos, avanza. Y a modo de resumen, vamos a considerar varias cositas. Sabemos entonces que sin Dios nada podemos hacer. Debemos reconocer que solo somos santos y justos delante del Padre a través de nuestra fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor y exclusivo Salvador, solo Él. Punto número 2. Para que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos procurar vivir irreprensiblemente. Y si hemos pecado, abogado tenemos nuestro Señor Jesucristo, y confesarle nuestras faltas. No tenemos licencia para pecar, pero nada nos separará de su amor, el cual sobrepasa todo entendimiento. Punto número 3. Debemos mantener una estrecha relación con Jesús. No se trata de buscarle solo cuando estamos en aprietos, sino ser constantes en la oración para mantener con Él la comunión. Debemos reconocer que Dios es soberano y hace como Él quiere y cuando quiere. También debemos reconocer que Dios es amor y tiene misericordia de nosotros. Por lo tanto, no se trata de darle órdenes a Dios como si fuera un empleado o subalterno nuestro, sino presentarle en oración todo lo que sucede con nosotros. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo?
llame a los ancianos de la iglesia, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y sus pecados le serán perdonados. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Punto número 5. Debemos acercarnos a Dios con fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Punto 6. Debemos tener misericordia del prójimo, porque bienaventurados serán los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Punto número 7. Jesús es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, debemos buscar siempre hacer su voluntad y no la nuestra. Él es el Señor. Así que debemos andar irreprensiblemente. Segunda de Pedro habla de esto en el capítulo 3, versículo 14, y dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Punto número 8. La fe mueve montañas. Si tan solo tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, grandes cosas haríamos. Le diríamos a esa montaña: échate al mar, y la montaña se echaría. Punto número 9. ¿Quiere que tus oraciones sean escuchadas? Porque el tema de este mensaje fue que toda oración tiene respuesta. Pues ten presente estas cosas para que prosperes en el camino. Ya a modo de conclusión, en el punto número 10, recuerda siempre que de Dios es la tierra y su plenitud. Dios es soberano y hace como Él quiere. Así que por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Recuerda siempre que hay 4 elementos en la respuesta que Dios nos va a dar a la oración. Y estas son: Él puede decir que sí, y es soberano para decir que sí. Él puede decir que no, y es soberano para decir que no. Y asimismo, te podría decir más tarde. Ir en esa actitud donde nosotros vamos a acatar la orden que Dios nos da. Pero puede ser que te diga, te aliente con la buena noticia de que tengo algo mejor para ti. Conclusión. Nos la da el mismo Salmo número 37, versículo 5, y dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Dios te bendiga ricamente. Desgraciadamente, este programa ha llegado a su conclusión del día de hoy. Recuérdate que el evento más importante de tu vida es estar bien con el Señor. Por eso te invitamos a la iglesia Manantial de Esperanza y Paz, y te invitamos para que pases por allí esta mañana a las 11 de la mañana. Estaremos en la calle marginal de la urbanización Sultana, frente al Instituto de Banca. Este ha sido tu programa Roca de Salvación. Estuvieron contigo los pastores Ulises Nieves y Miki Grau. Nos veremos la semana que viene, si es que el Señor nos lo permite. Dios te bendiga ricamente. Este es el tiempo de levantarnos. Hasta aquí su programa Roca de Salvación, esperando que la palabra del Señor haya tocado su corazón. Los esperamos en el próximo programa. En esta generación, ¿por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Mira, la cosecha está lista. WPIL
1300 AM, Mayagüez, W295BU, 106.9 FM, Mayagüez, Aguadilla, WTNO, 960M, Quebradillas, Arecibo, W279BV, 103.7 FM, Arecibo, WCMA, 1600 AM, Bayamón, W279BU, 103.7 FM, San Juan, W266CF, 101.1, San Juan. Cadena Cima, celebrando Mayo, Mes Nacional de la Radio.